a quien Jesús le estaba llamando roca that whomever Jesus was calling no rock era nada firme, was nothing firm. era He ambivalente, was ambivalent. era alguien inconstante, Someone who was not era alguien constant. que comenzaba emocionado con algo Someone who became y a excited mitad de with camino something se desanimaba. and halfway Fue el primero que salió de la was barca. the first one that Se come out of the atrevió a boat. hacer lo que nadie hacía, There pero nobody también else fue could el do. que perdió la fe a mitad de camino. But he also lost his Porque faith hay halfway. personas que comienzan bien, pero a begin mitad right de way. camino como que la gasolina se le But acaba. halfway, calling him because Jesús he lo was estaba fine. llamando en quien él lo iba a He was convertir. calling him as who he Por was eso going to convert. nunca se sienta confundido. That's why never feel Cuando confused. alguien tímido, When someone Dios that's le dice: shy, mi profeta, God calls him prophet. serás un hombre de You Dios, will be a man of God. serás una mujer de You Dios, will be a woman of porque God. Dios no se basa en vista. Because it's very pleasing. Le damos gloria a su nombre We give him glory porque él es digno. because he is worthy. Saludamos a todos los que están aquí presentes. We greet everyone that's present here. Amén. También saludamos a aquellos que nos están viendo a través de la transmisión. We also greet those that are watching us live. Amén. Usted también es bienvenido a esta transmisión, a este culto. You're also welcome to this service. Amén. Sé que Dios te seguirá ministrando y te hablará. I know that God will continue speaking to you and ministering to you. Aleluya. Voy a pedir que me acompañen a el libro de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 42. Go with me to the book of the Gospel of John, Podemos comenzar desde el verso 40. chapter 1, verse 40. Aleluya. Qué bueno es el Señor. God is good. A su nombre. To his name. Aleluya. Espíritu. Juan, Evangelio según Juan, Gospel of St. John, capítulo 1, verso 42. chapter 1, verse 42. Repito, Juan, I repeat, John, capítulo 1, verso 42. chapter 1, verse Bueno, 42. vamos a leer desde el 40 para que podamos entender lo que dice el 42. We will begin reading from verse 40, only in Spanish. Amén. Dice así esta poderosa palabra del Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Repito, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hallamos o hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón. Escuchen esta palabra. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, Cefas y Pedro es la misma palabra en diferentes idiomas: arameo y griego. Cefas, Pedro. Jesús acostumbraba a hablar en arameo. Era la lengua que él constantemente acostumbraba a hablar y a enseñar. La lengua que se dominaba en esos días. Pero también se hablaba en griego. Cefas, que quiere decir Pedro, refiriéndose a Simón, que es el nombre original de Pedro. Padre, gracias por estas tus palabras que son benditas, son poderosas y ellas hablan a nuestro espíritu. Hemos venido a escuchar tu palabra, a ser transformado por ella. Señor, que tú puedas hacer una obra especial, Espíritu Santo, en nuestra vida. Y a ti damos gloria, a ti damos alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. You Aleluya. may give God a hand clap. A su nombre. To his name.
A su nombre. To his name. Qué bueno es el Señor. God is good. Esta palabra del This Señor, word of the Lord, estaba hablando con alguien, I was speaking with someone. estábamos tocando algunos temas de las Escrituras We were touching a few subjects of the y scriptures. pudimos darnos cuenta And we were able to notice de lo tan profundo of how profound que es la palabra de the Dios. scripture is. Es como que es un manantial de enseñanza interminable. It's like a flowing water that never ends. Cada vez que uno va escudriñando, Every time you begin to study, uno se va adentrando en las Escrituras. you go deep into the word. Mientras más tú buscas, mientras más anhelas, The more you seek, the more you más desire, el Espíritu de Dios te va revelando. the more the Holy Spirit begins to reveal to Y you. eso de entender And that gives us de the que understanding también la revelación that also the revelation, va muy de acorde a ese anhelo, it goes accordingly to that a la desire, pasión. to the passion. Bien dice la Escritura The scripture says que el que busca that the one who seeks hallará. shall find. Oiga, el que busca The one who seeks hallará. shall find. Entonces la cuestión es buscar, So the thing is to seek, tener ese anhelo de profundizarse en él, en su to palabra, have that desire to go deep into his word, para ser transformado por ella. to be able to be Porque la transformed by palabra him. de Dios Because the word of God no es cualquier libro, is not just any book, sino que mientras tú lo lees but as you read it, y mientras Dios te revela, and as God reveals va it to you, haciendo un efecto en ti poderoso, it begins to make a powerful effect on you. A espiritualmente, spiritual effect, físicamente, physically, emocionalmente, emotionally, en todas tus áreas in every area, van siendo afectadas por la palabra they de begin Dios, to be affected by the word of porque God. es una palabra que tiene vida en sí misma. Because it's a word that has life in itself. Por eso Jesús decía que Él es la palabra. That's why Jesus said that He is the word. Esa palabra que era el verbo, That word that was the verb. y ese verbo que fue hecho carne, And that verb that was es decir, incarnate. esa palabra que se humanó. Whether to say that Por word that eso became cuando human. los escribas y fariseos That's why when the scribes and the Pharisees, retaban a Jesús, they challenged Jesus. una de las cosas que Jesús siempre decía, One of the things that Jesus always said, de que Abraham vio el día del Señor y se alegró. that Abraham saw the day of the Lord and he Y became esto como happy. que le rompía la cabeza a los fariseos. And this broke the minds of the Entonces tú eres Pharisees. mayor que nuestro padre Abraham. So you're greater than our father Entonces Abraham. tú viviste en sus días, no tienes tú apenas 30 y algo. So you lived back in his days, you're only 30 something. ¿Cómo es posible que él vio tu día y se gozó? How is it possible that Entonces he saw Jesús your dijo, day and he rejoiced? antes de que Abraham fuese, So Jesus said before Abraham was, y no habla en pasado, and he doesn't speak sino of que the Jesús past, dice yo soy. but he says I am. Antes de que él fuese, Before he was, en pasado, past tense, yo soy. I am, En presente. present tense. Dando a entender, Make it yo understood. siempre estoy. I am always, Yo siempre he sido. I've always been. Abraham Abraham depende de mí. depends on me. Y otra de las expresiones que usó Jesús, And another expression that Jesus used, aparte de aquel día del Señor, besides the day of the Lord, es que Jesús is that Jesus dijo en un momento dado said in a moment de que si le creyeran a Moisés, that if they believed Moses, le creerían a él, they would also believe him porque de mí escribió él. because he wrote about me. Dando a entender que cuando la mano Make it de understand that Moisés when the hand of Moses trazaba, was writing, estaba escribiendo he was writing del Cordero Inmolado, about the Lamb, del Cristo, about the Christ, de nuestro Salvador. about our Es Savior. decir, que Jesús It es is la to say palabra. that Jesus is Y the es word. menester y necesario que atendamos a And ella, it is necessary que la that we conozcamos, attend it, que that we nos know it, profundicemos en that we ella. profound Porque in it. mientras más usted se profundiza Because the more y we más deepen in Dios it, le revela, and the more God más reveals to usted you, es transformado, the more you will be transformed, impactado por la palabra, impacted by the word, renovado por la renewed palabra. by the word. Usted puede ser sanado You could be healed a través de una revelación de through la a palabra. revelation of the word. Usted puede ser libre You could be set a free través de una revelación through a de la revelation palabra. of the word. Aquellos que aman escudriñar las Those that love escrituras to study the word pueden
corroborar conmigo esto que voy a decir. They can agree with me. Y es que a what I'm about veces to cuando el say. Espíritu de Dios te está revelando, As it is that when tú God is sientes revealing como to un you, ardor, you feel like a burning, algo que te quema, something that's un burning, fuego que te a arropa, fire that porque la surrounds. palabra de Dios tiene poder. Because the word of God has Alguien dice power. amén a eso. Somebody Aleluya. say amen. Hallelujah. La palabra es poderosa. The word of God is no powerful. es cualquier libro. It's not just any book. Es la palabra de Dios plasmada. It is the word of God Aquí written. está todo lo que usted necesita. Here is everything that you need to know. Todo lo que usted necesita. Everything that you need. Miren, ni Google le gana esto. Not even Google can win this. Aquí está todo lo que usted necesita. Here you have everything you need. ¿Alguien dice amén a eso? Somebody say amen. ¿Cuánto aman su palabra? How many love the word of God? Amen. Pero Jesús no hacía nada por hacerlo. But Jesus wouldn't do anything just to do Jesús it. cada paso que daba era medido. Every step that he would give was Cada measured. movimiento que hacía era intencional. Every movement that he would do was Cada intentional. lugar que iba era queriendo Every ir. place that he would go to Por was eso en because una he ocasión le wanted. dijeron sus hermanos, That's what in one tú occasion no his vas a brothers ir a la said, fiesta que hay. you're not going to go to the party. Ahí hay mucha gente. There's a lot of people there. Porque el que quiere presentarse Because whoever wants to no present se himself esconden. does not Y hide Jesús itself. le dijo, no, el tiempo Jesus de ustedes said, siempre está presto. no, the time of you is always given, Pero mi tiempo no ha llegado. but my time has Dando not a come yet. entender, yo no me muevo en cualquier Make it tiempo. understood, I do not move Cada at vez any que time. yo me muevo, Every time I me move, muevo por revelación. I move through Me revelation. muevo bajo el tiempo de I mi move padre. under the time of Me my muevo father. en la ocasión I de mi move padre. under the Me occasion of muevo my en el father. tiempo correcto. I move at the right time. Entonces cuando usted se mueve por So revelación, when you move through usted revelation, no tira a fallar. you don't just throw. Usted no tira a errar. You do not just Usted tira a lo seguro. Por eso, You throw at certainty. todo lo que Jesús hacía, That's why everything that Jesus lo did, hacía de manera precisa. he would do it precisely. Cada palabra, Every word, cada lugar, every place, cada movimiento, every movement, cada instrucción a los every discípulos, instructions to his cada disciples. cosa que Jesús hacía. Everything Es that he más, would do. Jesús hasta se acostaba con propósito. He would even fall asleep with purpose. Porque está en una barca en medio de una tormenta con los discípulos. Because to be sleeping at a boat Y in se the midst of antoja a dormirse en storm, medio de la tormenta. and he went to sleep Aún el in the dormirse midst fue of a storm. intencional. Even his Es más, sleep was Jesús intentional. aún hasta su sed Even his whole being era intencional. was intentional. Le dio sed, tuvo que irse a un pozo porque iba a llegar una He mujer. was thirsty and he went ¿Alguien to dice a amén esta well hora? because a woman was Y about to cuando visit llega la there. mujer correcta, And when the right a la woman mujer gets there, correcta le dice, the right woman he oye, tells, dame de beber que tengo sed. give me the drink because Pero I'm thirsty. esa sed de Jesús But that thirst of Jesus estaba manifestando un was propósito que iba a caer manifesting sobre a purpose aquella that was going to mujer. fall on that woman. Porque Jesús se movía bajo revelación. Because Jesus would move through Qué revelation. tremendo cuando alguien vive bajo How revelación. powerful when someone lives under Cuando revelation. alguien camina en el When Espíritu. someone walks in the Spirit. Aleluya. Yo me Aleluya. imagino uno en este tiempo caminando en el I Espíritu. can imagine one walking in the Que mi Spirit. esposa me diga, Jeremías, vete That my wife would tell me, Jeremiah, go. al Walmart y Go to Walmart. cómprame papel Buy me toalla o paper un towels. cloro, un detergente. Some Clorox, some Y que yo le detergent. diga, no, And I todavía tell no es her, mi no, tiempo. my time has not come yet. Yo te aviso. I will let you know A su nombre. to his name. Aleluya. Hallelujah. Su nombre. To his name. Y que yo vaya al Walmart And I would go to Walmart y diga, no, no voy a coger este cloro, and I would say, no, I'm not going to pick up this sino Clorox. aquel. Not yet. Aleluya. Estoy parafraseando, I'm paraphrasing. pero estoy queriendo dar una enseñanza But I'm trying to específica. teach you a En teaching el caso specific. de Jesús, In the case of Jesus, todo lo que Jesús hacía, everything that Jesus would do, lo hacía he específicamente. would do it specifically. Aún desde niño, Even as a little boy, se va al templo he would go to the temple y allí enseñaba siendo niño. and there he would teach being A a los boy, 12 años, 12 years old. la madre lo buscaba, His mother was seeking no lo him, encontraba. couldn't find Y him. cuando lo encontró, And when she le found dijo him, en pocas palabras, mi hijo, ¿dónde estaba? she says to him, where were Y you? le dijo, tú no sabías que me podías encontrar en la casa de mi And he padre. tells her, didn't you know you could find me at my father's house? Que ese es el lugar donde me puedes encontrar. That's the place where you can find me. Aún esa expresión fue, amado, mire, bajo una revelación. Even that de Dios. expression was under a revelation. Porque todo fue escrito con un Because everything propósito. was written with a purpose. Entonces cuando Jesús ve a Simón, So when Jesus sees Simon, Simón se iba a convertir en el líder, Simon was about to convert into the leader. en el que iba a dirigir la iglesia del Señor, The leader that was going to lead the church of God. el que iba a manifestar el poder de Dios, The one who was going to manifest the power of el God. que iba a dar instrucciones de parte de Dios. The one who was going to give Y los instructions from demás God. cristianos que se iban a estar levantando And the other Christians that were going to iban a arise contar y a esperar las instrucciones de Pedro. and we're going to wait for his O más bien instructions. quiero llamarle como su nombre original.
Simón. And let me call him by his original Porque name, cuando Simon. Jesús lo encontró, él era Simón. Because when Jesus found him, he was Simon. Pero me llamó la atención cuando en el verso 41 But it catches my attention in verse dice, 41. y este halló primero a su hermano Simón. It says, and this found his brother Simon. Y luego le dice Jesús en el verso 42, And then Jesus tells him in verse tú 42, eres Simón, you are Simon, hijo de Jonás. son of John. Tú serás llamado Cefas. You will be called Me Cephas. gusta esto. I like this. Porque Jesús de una vez le daba a entender a quien él escogía Because Jesus made understood whoever he chose, que él no necesitaba que nadie le contase nada de nadie. that he didn't need for anybody to tell him Porque nothing él about nobody. conocía a todos los hombres. Because he knew all the Por men. eso le digo, tú eres Simón. That's why he told Es him, más, you are tu Simon. papá Matter of fact, your father es Jonás. is John. Eres hijo de Jonás. You are the son Pero of luego John. le revela el propósito. But then he reveals Y le his dice, purpose. pero desde hoy en adelante tells him from now on, serás llamado You Cefas, shall be called Cephas, que también quiere decir which also means Pedro. Peter. Entonces Jesús fue quien le puso Pedro Cefas So Jesus is who calls Peter to a Cephas, Simón, hijo de to Jonás. Simon, son of John. Y hay un juego de palabras en el nombre. And there's a Porque cuando usted a se juggle of va words. a la traducción de la palabra Cefas, Because when you go to the que translation of the más word que ser un Cephas, nombre, that more than being a name, es un calificativo. it is a qualification. Porque Cefas significa Because Cephas means roca, rock, firme, firm, alguien que es duro, someone who's alguien strong, que tiene firmeza. someone who has firmity. Pero es increíble But it is que a incredible quien Jesús le estaba llamando that roca whomever Jesus was calling no rock era nada firme, was nothing firm. era He was ambivalente, ambivalent. era alguien inconstante, Someone who was not era alguien constant. que comenzaba emocionado con algo Someone who became y a excited mitad de with something camino se desanimaba. and halfway got Era alguien discouraged. que perdía la fe con facilidad. Someone who would lose his Y a faith with través facility. de el trayecto con Jesús And through his lo trajectory dio a with notar. Jesus, made it Fue el known. primero que salió de la barca. Was the first one that Se come out of the atrevió a boat. hacer lo que nadie hacía. Dared to do what Pero nobody también else fue el would do. que perdió la fe a mitad de camino. But he also lost his Porque faith hay halfway. personas que comienzan bien, Because there's people who pero a begin mitad right de way, camino como que la gasolina se le but acaba. halfway it's like they're running out of Se gas. cansan y se rinden. They get tired, they give Comienzan up. bien adorando. Alguien They puede alabar a begin Dios. good worshiping. Pero a mitad de camino como que la fuerza But se le halfway it's va. like their strength leaves them. Pero cuando Jesús lo ve, But when Jesus sees him, Jesús sabía Jesus que knows ese era el Simón that was his Simon que lo iba a negar, that was going to deny lo him, iba a was traicionar, going to betray him. se iba a rendir, He was gonna surrender. iba a perder la fe, He was gonna lose his iba a faith. soltar el ministerio. He was going to Y let go of cuando ministry. Jesús lo ve, And when Jesus sin sees nadie him, contarle, without nobody le telling him, dice, tú serás Cefas, he says, you shall be tú Cephas. serás piedra, You shall be a tú rock. serás alguien firme. You shall be someone Jesús firm. no lo estaba llamando por como era Simón en el presente. Jesus was not calling him because he Jesús lo was estaba Simon. llamando en quien él lo iba a He was convertir. calling him as who he Por was eso going to convert. nunca se sienta confundido. That's why never feel Cuando confused. alguien tímido, When someone Dios that's le dice, shy, mi profeta, God calls him prophet. serás un hombre de Dios. You will be a man of God. Serás una mujer de You Dios. will be a woman of Porque God. Dios no se basa en vista. Because Jesus Dios does se not basa en go su by what he poder, sees, but by what he en su knows. grandeza, Through his en greatness. lo que Él va a hacer. For what he's gonna Alguien do. que diga conmigo, Somebody yo say with me, creo I believe como Dios me llama. How God called me. ¿Alguien lo puede creer? Can you believe it? Pastores, que yo soy medio Pastor, cobarde. I'm kind of coward. Cefas. Cephas. Pastores, que yo pierdo la fe constantemente. Pastor, I lose my faith constantly. Cefas. Cephas. Señores, que yo me rindo a mitad de Pastor, camino. I give up Tú halfway. serás Cefas. You shall be Cephas. Tú serás roca. You shall be a rock. Tú serás alguien firme. You shall be Tú somebody serás firm. un guerrero. You shall be a Tú warrior. serás una guerrera. You shall be a Es warrior. que siento que a veces mis emociones I me feel like engañan. sometimes Tú my le emotions enseñarás betray a me. otro You will a teach cómo somebody estar else firme. how to be firm. Alguien puede alabar a Dios. Somebody praise God. Alguien que diga conmigo, Somebody yo say soy with me, roca. I am a rock. Digas conmigo, yo soy roca. Say with me, I am a rock. Pero dígalo como roca. Yo But soy say it like a roca. rock. I am a rock. A su nombre. Say his name. Pero pastor, si usted sabe todo But lo que yo he pastor, tenido que atravesar, If you know everything I have to go through, Jesús lo sabe. Jesus knows. Él sabe lo que has vivido. He knows what you have Él lived. sabe la guerra que has He estado. knows the battle Pero you've Él been te está struggling with. llamando roca. But he's calling you a Y rock. si Él te llama roca, créeselo. And if he calls you a rock, believe it. Confía en lo que Él te está diciendo. Trust in him. Él sabe tus debilidades. He knows your Él weaknesses. sabe dónde tú cojeas. He knows where you limp. Él sabe cuando las fuerzas se te van. He knows where your Él strength sabe cuando leaves. te llegue el desánimo. He knows when you Pero feel por discouraged. encima de eso, But above Él all, te está diciendo, tú serás roca. he's telling you, you will be a rock. Tú serás firme. You will be firm. Tú serás fuerte. You'll be strong. Una de las cosas One of the things que Jesús hace that Jesus does es que le pone por sobrenombre, dice la Biblia, is that he nicknames him o un calificativo.
a qualification. Roca. Rock. Por eso, si usted nota, That's why if you notice, cada vez que Jesús iba a reprender a Pedro, every time Jesus was about to rebuke no le Peter, llamaba Cefas ni le llamaba Pedro, he wouldn't call him Cephas le llamaba nor Peter. Simón. He would call him Simon, hijo de Jonás. son ¿Qué of te John. pasa? What's wrong with you? Entonces Jesús le llamaba así So Jesus would call para him acordarle, that way to estás remind him, actuando como Simón. you're acting like a Simon. Wow, yo siento las corrientes del Espíritu. I aquí. feel the currents of the Holy A su Spirit. nombre. Say his name. Y yo te llamé a actuar como roca. And I called you to act like a rock. A su nombre. Say his name. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? Cada vez que Pedro cometía una barrabasada, Every time Peter would make a mistake, aleluya, hallelujah, no existe la palabra barrabasada en inglés, no. a mess. A big Cada mess. vez que Pedro hacía una barrabasada, Every time Peter would make a huge mess, Jesús le llamaba Simón Jesus would call him Simon para corregirlo, to correct para him que él entendiera cómo él estaba actuando. so that he could understand how he Y was cada acting. vez que él hacía algo correcto, algo bueno, And every time he would do something correct, something good, le llamaba Pedro. he would call him Peter, Como que dice, estás actuando como roca. as if saying you're acting like a Así es rock. que yo quiero que actúes. That's how I want Y you hay to otras act. partes en la Biblia And then there's other parts in the word que Jesús le tenía que llamar that Jesus had to call him Simón Pedro. Estás como mezclando. Simon Peter, kind of mixing it up. Estás actuando como entre You're acting Simón y in Pedro. between a Simon and a Peter. Identifícate. Identify yourself. Aleluya. Entonces le puso por sobrenombre Cefas, roca, So then he nicknames him Cephas, rock, para que él se acordara a qué Dios lo había so llamado. that he would remember what God called him En la to. Biblia, In the Bible, Dios usa mucho lo que es el juego de nombre o el cambio de God nombre. uses a lot the changing of Porque names. para los judíos, los Because for the israelitas, Jews, the Israelites, un nombre era muy significativo. a name is very significant. Aún se consideraba como algo It profético would even be considered something que prophetic podía marcar el destino de un muchacho, that de una can mark the criatura. destiny of a child, of a creature. Por eso en un momento dado, That's why in a moment, cuando nace el hermano de José, Benjamín, when the brother of Joseph is born, Benjamin, la madre le quería poner un nombre negativo, the mother wanted to nickname him a negative name, un nombre prácticamente de maldición. a name practically of Y él le dijo, curse. no se va a llamar como tú estás diciendo. And he said, no, you're En not going to pocas call him that palabras está way. diciendo, tú no me vas a marcar proféticamente al muchacho. In other words, he was saying, Él you're not se going to llamará mark him prophetically. Benjamín. His name shall be Añadidura, el Benjamin, que añade. the one who adds Porque yo on creo to. que en el nombre de Jesús, en el Because nombre I de believe Dios, that in the name of Jesus, vienen in the name of cosas God, mayores de parte de greater alguien. things Puede shall adorar a come Dios. from God. Hay que tener cuidado de lo que hablamos. we have to be careful of what we Cómo usted speak. le habla a sus hijos. How you speak to your Cómo usted habla en su How you casa. speak in your house. No profetice maldición Don't sobre sus prophesy hijos. curse Profetice on your bendición. children. Prophesy Que aunque blessing. usted lo vea que está actuando como Simón. And although you see him acting Aleluya, like a dígale, Simon, eres Simón ahora. you tell Pero en you're el Simon nombre now, de Jesús but in the name serás of Jesus, roca. you shall be a Serás rock. firme. You shall be firm. Que te veas como el rebelde Although you hoy. may seem like a Serás el rebel profeta, today, you shall el be the predicador, prophet, the el que preacher, mostrará a alguien the puede one who alabar a shall Dios. show. Aleluya. Somebody worship God. A su nombre. To his name. Porque las palabras tienen poder. Because the words have power. Y por eso Jesús y el mismo Dios hacía juego de And the same God palabras would juggle with the y words. cambios de nombre. Change names. Ahí vemos a alguien que fue marcado por un nombre. There we see someone that was marked by a name. Desde su nacimiento le llamaron Jacob. Ever since his birth, he was named Jacob. Aleluya. Hallelujah. Y Jacob, el que usurpa, Jacob, the one who el que suplanta, el que takes the engaña. place. Who Era algo deceives. doloroso cargar con este It was nombre. very painful to carry this name. Porque, amado, mire, cuando a usted su propósito se le ponen en el nombre, Because when you put a purpose on a name, todo el mundo lo va a conocer por ese propósito. everyone's going to know you by that Porque purpose. todo el mundo lo va a llamar por ese nombre. Because everyone's going to call you by that name. Suena bonito el nombre Jacob. The name Jacob sounds Pero si pretty. lo traducimos en español, But if we translate it into imagínese que Spanish, usted le diga a alguien, imagine you tell somebody, mira ladrón, ven acá. look, thief, come here. Ve al colmado. Go to the store. Ladrón, escúchame bien. Thief, listen to me Te well. estoy dando $100 I'm giving you $100 para que me compre esto y me traiga so that you 30. can buy me this, and that, and bring me back 30. De acuerdo, ladrón. Mire, cuando usted lo traduce, Okay? When you translate it,
Ese es un nombre muy pesado It's a name that's very heavy para cargarlo. to carry. Eso podía hasta trastornar That could even transform la identidad emocional de la the persona. emotional identity of the person. Pudiese sentirse menospreciado. He could feel ¿Y underestimated. cuánta gente que está batallando con el menosprecio? And how many ¿Y people cómo here are el struggling with enemigo le gusta atacar esa feeling inferior? área How del much the ser enemy humano? likes to attack that Siempre area of the le human gusta being. hacerle entender, He always wants to make him understand aleluya, la parte negativa. the negative part. Eres un derrotado. You are Tú defeated. no te vas a levantar. You're not gonna get up. Siempre vas a vivir You're always desanimado. gonna live discouraged. Siempre vas a ser el mismo de siempre. You're always gonna be the Que te same. levantas y te caes. That you get up Te and levantas fall. y te That you caes. get up and you Te fall. animas y te desanimas. You get encouraged Sin and then you get embargo, Dios discouraged. siempre te va a recordar But God is always gonna para remind que Él you te llamó, what He called you para for. que Él te eligió, What He chose para you for. que Él te marcó, What He marked que you no for. te marcó He didn't mark para que you seas un ambivalente o un for you derrotado, to be an ambivalent, sino a para que defeated sea person. alguien But victorioso. for you to be victorious. Por eso hay gente que Dios le cambia el nombre, That's why there's people that God changes their porque al name. cambiarle el nombre Because when He le changes their está name, cambiando la identidad, He's changing their identity. le está revelando el He's propósito. revealing to them their purpose. Por eso cuando Jacob lucha con Dios, That's why when God fights with Jacob, dice la palabra del Señor the word of God says que Dios, el personaje le dice a Jacob, that this character tells Jacob, ¿cómo te llamas? what is your name? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Who are you? What's your name? Y él le dice, And he tells him, me llamo Jacob. I am called Jacob. Y le dijo, pues desde hoy And he tells him, well, from now on, no será más llamado tu nombre Jacob, your name is not going to be Jacob, sino Israel, but Israel. porque has luchado con Dios y con los hombres Because you have fight with God and with man, y has salido victorioso. and you have come out victorious. Qué tremendo que Dios te diga eso. How powerful for God to tell you that. Por eso los ojos de Dios son tan extraordinarios. That's why the eyes of God are Y so cuando extraordinary. digo los ojos de Dios, no estoy hablando en lo físico. And when I say the eyes of God, I'm not speaking Estoy physically. hablando en esa visión espiritual. I'm speaking of that spiritual vision. Que Dios puede ver cosas en nosotros que poca gente ve. That God can see things in us that very few Es people can más, see. Dios puede ver cosas que aún nosotros mismos a veces no vemos. Even more, God sees things that we don't even see in ourselves. Porque a veces después de usted salir corriendo, Because sometimes after you ran, Dios te puede llamar valiente. God can call you brave. Y uno se siente confundido. And you feel confused. ¿Será bíblico eso? Is that biblical? Eso le pasó a Gedeón. That happened to Gideon. Porque dice la palabra del Señor. Because the word of God says, Dice que pues sucedía que cuando Israel había sembrado, it says that after Israel had planted, subían los madianitas. the Midianites would go up. Y dice el verso 11. And then in verse 11, Y vino el ángel de Jehová and the angel of the y Lord se came, sentó debajo de la encima que está en Ofra, and he sat under the tree that was in Ophrah, la cual era de Joás. which was from Jehoas. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo And his son Gideon was shaking en up el lagar the wheat para esconderlo de los madianitas. to hide it from the Midianites. Oiga, lo estaba escondiendo de los madianitas He was hiding it from them porque obviamente tenía temor. because obviously he was afraid. Y cuando el ángel de Jehová se le aparece, And when the angel of the Lord appears to him, el mismo ángel le dice, Jehová está contigo. the same angel tells him, the Lord is with Y you. luego le usa dos calificativos. And then he uses two names. Varón esforzado You are a man of strength y valiente. and bravery. Oiga, hombre o varón esforzado y valiente. A man that is strong and Pero la courageous. escritura dice que él escondía But the scripture says that he would el hide trigo en el lagar. the wheat. Y el lagar no era para trigo, And the field was not for wheat. pero lo escondía en el lagar. But he would hide it there Y luego dice, por temor. because he was afraid. Otra palabra, por miedo. In other words, because he was A los afraid. He was madianitas. scared of the ¿Cómo Midianites. alguien que tiene miedo, How is it that somebody who's afraid, Dios le puede decir, God can tell him, wow, varón esforzado y valiente? wow, you're so strong and courageous. ¿Usted no ha notado que a veces las palabras digo como que uno dice, Dios mío, Haven't you noticed that the word of God is like, you say, oh my God, ¿será cierto is that true? lo que tú me estás diciendo? What you're telling me?
o el profeta or the prophet, se bebió algo raro he drank something weird, y anda equivocado soltando cosas y diciendo cosas. and he's wrong, saying wrong things. Porque a veces cuesta creer lo que Dios nos está Because diciendo. sometimes it's very difficult to believe what Una God de is las telling us. cosas que yo tengo One of the things that I es have que yo creo lo que Dios me is dice, that I believe what God tells aunque mi me, ambiente se vea contrario a eso. although my atmosphere is contrary Mire, to that. cuando Dios me dijo Look, when God told me que yo vi a la pastora que me dijo el Espíritu Santo, that I saw the first lady that the Holy Spirit tells me, esa es tu esposa. that is your wife. Yo miré a la pastora y dice así, ¿sabe? I saw the first lady and I said, Mire, she's ya yo it. no tenía que indagar I didn't have to seek si había pretendientes, si estaba comprometida, if there were she was engaged, si if there were planes. Ya others following her, Dios me habló. if there were plans of wedding. Yo God spoke to iba me. ahora a conquistar mi territorio. I was about to go now and conquer my ¿Alguien dice territory. amén en esta hora? Somebody say amen. Estoy hablando con gente de fe esta tarde. I'm speaking with people of Estoy faith. hablando con gente de fe esta tarde. I'm speaking with people of Alguien que faith. diga, yo creo lo que Dios habla. Somebody say, I believe Yo what God creo speaks. lo que Dios I habla. believe what God speaks. A su nombre. To His name. Desde que Dios me dio la palabra, Ever since God gave me that word, yo ya estaba haciendo planes. I was already making plans. Aleluya. Nos vamos a casar así. We're gonna get married, yes. Nos vamos a mudar. We're gonna move in. Vamos a tener nuestro We're apartamento. gonna have our own apartment. Yo ni tan siquiera había hablado con la pastora. I hadn't even spoken with her, Pero Dios había hablado conmigo. but God had spoken to me. A su nombre. To His name. Porque cuando usted Because when you cree lo que Dios dice, believe what God says, usted se va a ligar a esa palabra. you're gonna get attached to that word. Nosotros somos personas We are people que somos fáciles de distraer. that we're very easy to get distracted. Y a veces cuando el enemigo nos presenta algo para intimidarnos, And sometimes when the enemy presents us something to intimidate nos us, desconectamos de la palabra de Dios. we disconnect from the word of God. Por eso cuando enviaron los espías para reconocer la tierra, That's why when they sent the spies to recognize the land, dice las escrituras the scriptures say que Dios le dijo vayan y conquisten. that God told them, go and Pero conquer. sus ojos se enfocaron en los gigantes, But their eyes were focused on the en giants, las ciudades amuralladas, in the cities that had en the los walls, ejércitos enemigos, in the armies y that were enemies. desconectaron su oído a la palabra de They Dios. disconnected their ears to the word of God. Y eso es lo que está buscando el enemigo en este And tiempo. that's what the enemy is looking for in this Tratar de time. restarle fe a la palabra de Dios. To try to subtract faith. Pero yo to the sé word of que God. Dios está levantando una But I generación know that God is arising que a va a generation confiar en la voz y en la that's gonna palabra de trust Dios, in the voice and the que word va a of God. estar ligado a lo que Dios ha that's going hablado, to be attached to what God y has que lo spoken. que Dios dice es la verdad que tenemos que vivir, And that what God speaks is the porque truth lo that que we have Dios to live. habla es lo que se Because establece. what God speaks is what is Alguien lo puede established. creer, que le dé un aplauso al Can Señor. somebody Aleluya. believe it? Give God a hand clap. Hallelujah. La gran guerra muchas veces The great war many times es como Dios puede transformar is how God can transform a un Simón, a un Pedro. a Simon or a Peter. Cómo Dios puede transformar How God can transform a un Simón, a un Pedro. a Simon to a Peter. Porque ya Dios le está llamando como tal. Because God is already calling him as Ahora Peter. hay que enseñarle a Simón So now we got to teach Simon a cómo vivir como Pedro, how to live like a Peter. cómo caminar como How Pedro, to walk like a a Peter. cómo hablar como Pedro. How to talk like a Peter. Y cada vez que Jesús lo llamaba por el nombre que le llamaba, And every time God would call him by Pedro this name, recapacitaba Peter would y reflect como on que himself. se alineaba, And he would align porque himself. entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Because he understood what Simón, Jesus was se saying. activaba él, Dios Simon, mío, and he would get activated. tengo que actuar como Pedro. I have to act like a Peter. Y Jesús por eso corregía a Pedro bien fuerte. And that's why Jesus Entonces, corrected ¿cómo Peter very Jesús strongly. transiciona a un Simón, a So un how Pedro? does Jesus transition a Simon to a Peter? Lo tiene que exponer, He has to expose him. lo tiene que probar. He has to try Porque him. para desarrollar firmeza, Because to develop a veces firmly, Dios te va a poner en circunstancias sometimes God is going to put you under donde todo está circumstances inestable, where everything is unstable, donde todo está tambaleando, where everything is out of donde balance, estás rodeado de inestabilidad y de where you guerra. are surrounded by war Y ahí and Dios te va a instability. enseñar And there God is going to teach A you cómo ser roca. how to be a rock. Por eso cuando Pedro salió de la barca, That's why when Peter got out of the Jesús lo boat, estaba llamando, ven Pedro, Jesus was calling ven, him, camina, come Peter, come pero on. camina con firmeza, But walk with firmity. muévete con seguridad, Move with assurance.
Camina con fe. Walk with Usa faith. el lenguaje de fe. Use the language Que no of faith. haya duda en tu corazón. There won't be no doubt in your Solo heart. mírame a mí, Just look at me confía. and Que yo trust soy el que te estoy llamando. that I'm the one who's Y si calling soy you. yo el que te llamo, And if I'm the one yo who's me hago calling you, responsable. I will make No myself te dejaré responsible. hundir. I will not No let te you dejaré drown. morir. I will not let you Solo no die. desvíe la mirada. Just put your eyesight on Se me. roca, Simón. Be a rock, Simon. Y ahí está Simón caminando. And there he is walking. Pero como que de repente a mitad de camino le quiere salir But halfway it's like it wants to come out. el viejo hombre. That old man. Y comienza a mirar los lados. And he begins to look Y around cuando him. comienza a mirar los lados, And when he begins to look around him, comienza a hundirse. he begins to Y drown. deja de actuar como roca. And he stops acting Deja de like a actuar rock. como alguien firme. He stops acting like Por eso someone yo le that's digo a las firm. personas, That's why I tell people, tu peor enemigo your worst enemy no es el de afuera. is not the one Tu outside. peor enemigo es usted mismo. Your worst enemy is yourself. Repréndase usted mismo. Rebuke yourself. Corrígase usted mismo. Correct yourself. Disciplínese usted mismo. Discipline yourself. A su nombre. To his name. Háblese fuerte usted mismo. Speak strongly A to veces yourself. uno tiene que decirse, Sometimes you got to tell yourself, Pedro, ¿qué te pasa? Peter, what's wrong with you? Manifieste esa firmeza. Manifest that firmity. Y a veces usted tiene que decir, Sometimes you got to tell Simón, yourself, sujétate Simon, submit a su nombre. to his name. No espere a que otro te reprenda. Don't wait for someone else to Usted rebuke you. mismo háblele a ese Simón que quiere speak sacar. to that Simon Es a su nombre, Dios That mío. wants to come out to his ¿Cuántos name. están aquí? Who is here? Agarre al Simón ese y diga, Grab mira, that Simon. o te sujeta o te... And you tell him you either submit or A su nombre. to his name. Y deje que el Pedro, And let the Peter, el que Dios llamó, the one that God el que called, Dios marcó, the one that God el has que Dios marked, quiere manifestar, one that God wants to sea el manifest, que tome lugar. be the one that's going to take place. Mire, yo muchas veces, Look, many times, porque todos los que estamos aquí desde el pastor hasta el because menor, everyone that's here, from the pastor and everybody else, somos humanos. we are human. Que yo no tengo mis luchas, Don't I have my struggles? yo tengo mis guerras. I have my struggles. Aleluya. Decía Aleluya. un varón decía, yo le puedo prestar mis zapatos. A man would say, I could lend you my shoes, Pero no esto. but not this one's. A su nombre. To his name. Tengo guerras terribles. I have terrible Pero warfare, yo constantemente me hablo. but I constantly speak to myself. ¿Cuántos están aquí? Are you here? Y yo siempre me visualizo And I always visualize myself como al que Dios llamó. like the one who God Si Dios called. me llamó, If God called me qué sé yo, para ser un hombre de oración, to be a man of prayer, yo no le hago caso a mi carne I'm not going to listen to my flesh. cuando quiere manifestar el viejo hombre como que no quiere orar. When he wants to manifest that old No, man that doesn't Dios want to me pray. llamó hombre de oración. No, God called me a man of prayer. Por eso, amado hermano, cada vez que Dios te llame de una forma, That's why, my brother, every time God calls you a certain way, es porque Él quiere manifestar ese propósito en ti. it's because he wants to manifest that purpose in you. Se narra una historia de la vida real It is narrated a story of the real life que los Dodgers, that the Dodgers, el equipo de grandes ligas de béisbol, the baseball league, recibió a un jugador they received a baseball player que tenía un talento exagerado y extraordinario. that had an extraordinary talent. Este hombre tenía una habilidad para tirar la bola This man had the capacity of throwing a ball a una velocidad como ningún otro en los Dodgers podía to tirar. such a speed that no one else could. Pero tenía un problemita But he had a little problem. y era que él era extremadamente tímido. And it was that he was extremely Él shy. era muy vergonzoso. He was very, very Y shy. el entrenador And his trainer notaba que el muchacho tenía potencial y en el momento lo noticed tenían the boy had potential. en los Dodgers, pero en ligas menores. And he was in the Dodgers, but he was in a Minor minor league. Y el entrenador que quería pasarlo a Grande Liga lo estaba observando. And the trainer that wanted to move him to the greater Y league veía el potencial y decía, wow, saw his potential, and he este said, wow, hombre puede llegar lejos. this man could reach far. Pero la timidez no lo deja. But the timidity will not allow him Su to. carácter no lo deja. His character won't Está allow him to. teniendo este impedimento. He has this blocking Y him. dijo el entrenador, ¿cómo hago para que este hombre pueda ver este potencial And que the tiene? trainer would say, how can I do to Porque make this man see su his potential? timidez le impide desarrollar con fuerza eso que Because yo his puedo ver. timidity is
not allowing him to see with strength what I ¿Sabe qué can see. estrategia Him. encontró el entrenador? You know what strategy he used? El entrenador le puso un sobrenombre en inglés. The trainer began to use a nickname in ¿Y English. sabe cómo le llamaba a este muchachito? And you know what he Tímido called this shy boy? y penoso. You know what he called this little shy Y que boy? no mataba ni un mosquito. And then he wouldn't kill a fly. El entrenador le llamaba Bulldog. The trainer began to call him Bulldog. Y un día llegó el entrenador y le dijo, ¿cómo está todo, Bulldog? And one day the trainer came and he said, "How's everything, Bulldog?" Y él se queda mirándole. And he would just watch him. Pero fue tan jocoso cuando él le llamó así, But it was so funny when he called him this que los way demás compañeros le decían, hey, Bulldog. that the other buddies started calling him, "Hey, Bulldog." Y el nombre se le quedó entre los compañeros. And the name stuck with all his other Y lo mates. que quería lograr el entrenador And what the trainer was trying to era que achieve cada vez que lo llamaran por Bulldog, was that each time they called him by the name of él Bulldog, entendiera cómo actúa un Bulldog. he would understand how a bulldog acts. Mira, amado, si hay uno de los perros que yo le tengo su respeto, Look, if there's a dog that I respect, son los Bulldogs. Me parece. Our Bulldogs. Víctor, ¿qué tipo de perro tú tienes allá? Victor, what type of dog you have? Pitbull. A pit bull. El grandote que yo vi cuando The yo- big dog that I saw when I was children. Son dos, terribles. It's two of them. Si usted va para la casa de Víctor, If you go to Victor's house, anuncie con anticipación. let me let you know. ahead El of asunto time. está The thing is, que ese nombre that name le estaba revelando a aquel jugador tímido was revealing to that shy player lo que el manager quería sacar de él. what the manager wanted to bring out of him. Cada vez que él se sentía batallando con la timidez, Every time he would feel like he was struggling with le his venía a la shyness, mente Bulldog. that name Bulldog would Y come to eso his mind. comenzó a forjar su carácter. And that began to form his Porque la character. gente no lo identificaba por la timidez. Because people would not identify him by him La being gente le shy. llamaba Bulldog. People would call him Bulldog. Y eso fue desarrollando en él esa fuerza de And voluntad. that began to develop in him Y that este hombre strength of the comenzó a will. explotar el potencial que tenía. And that man began to explode Y that se potential he had convirtió inside. en uno de los mejores jugadores de grandes And he ligas. became in one of the best players of the major leagues, De los Dodgers. of the Dodgers. Que este hombre era un hombre que daba miedo. This man, everybody was terrified of him. Los bateadores se sentían intimidados Even the ones that would bat con el que una vez era felt tímido. intimidated by the one that Pero was por once shy. creer But because he believed el potencial que él tenía, in the potential that he had, comenzó a desarrollar lo que cargaba por he began to dentro. develop what he had inside. A veces, amado, Sometimes hay que atencionar de la manera como Dios nos está llamando a nosotros we gotta pay attention to the way that y God is calling us atarnos a esa palabra, and become attached, creer esa become palabra, bound to that word. porque a veces lo que estás viviendo hoy Because sometimes what you're no living es lo que today Dios diseñó para ti. is not what God has Y Dios decided for quiere you. que te levantes, God wants you to rise que up, te armes de valor, for you to be que brave, tomes el llamado de Dios, take up the call of que God, abrace las promesas de Dios and hug the y promises of tome la God, palabra que Él te está and diciendo take the word that He's y telling you, confíes en Él y lo and creas. trust in Him and believe Pero en it. medio de ese proceso But in the midst of all that process de transición de nombre, of transition of Dios name, te va a probar, Dios te va a procesar, God is going to test you, He's going to Dios process te va a you, apretar. He's going to Por eso squeeze you. le dijo a Pedro That's why He tells Peter, y le llama Simón. He calls him Simon. No le dijo, pero le dice Simón. He didn't call him Peter, He said El Simon. diablo ha pedido por tu alma para zarandear. The devil has asked for your soul to Es shake you up. decir, van a zarandear a Simón. In other words, they're going to shake up Van Simon. a probar a Simón. They're going to test Simon. Van a apretar a Simón. They're going to press Simon. Van mire, amado, Dios le va a bajar el mazo a Simón. And God is going to bring down that Simón, very hard on te Simon. van a sacudir. Simón, te van a sacudir. Simon, they're going to shake you up. Simón, Simon, te viene una prueba there's a test coming que te van a quitar todo, that is going to take away everything from you, hasta el nombre. even your name. Porque Dios te va a convertir Because God is going to convert you en la roca que Él quiere que tú seas. into the rock that He wants you to be. ¿Cuántas veces quizás Simón decía, How many times would Simon say, quién sabe, Señor, por favor, me gusta cuando tú me llamas roca?
Lord, I like it when you call me a Y rock. quizás Jesús le decía, Maybe Jesus would tell him, te llamaré roca cuando actúes como I roca. will call you a rock when you start acting like a rock. Pero si actúas como Simón, But if you act like a Simon, te llamaré Simón. then I'm going to call you a Simon. Porque ya Simón sabía Because Simon already que knew cuando Jesús comenzaba con el nombre Simón, that when Jesus started calling him lo iba Simon, a corregir, he was about to correct him. lo iba a He reprender. was going to rebuke him. Mire, es como cuando Look, it's as if mi papá, qué sé my yo, dad me llama calls me, por mi apellido, o la calls esposa me by my name and last name. llama a uno por el apellido. Or my wife calls me by my name. Jiménez, Jimenez, a su nombre. to his name. Ya uno no espera nada bueno. Now you don't wait for anything good. ¿Usted no ha notado eso? Que Haven't you cuando, noticed that? que cuando una persona va a corregir, When someone's about to correct yo you, no sé a qué se debe, le gusta usar el apellido, I don't know why, but they like to use their last name su nombre. to his name. Yo poniendo aquí un ejemplo, es como I'm cuando, giving you an example. cuando Xiomara dice Cedeño, It's like when Xiomara says Cedeño a su nombre. to his name. ¿Cuántos están aquí? Are you here? O cuando Lisette le dice, Lazo, venga acá. Or when Lisa says Lasso, come here. Ya uno va, ay Dios mío. Then it's like, Ahora oh my God. cuando mi esposa me dice, mi amor, ven acá. So now when my wife tells me, my love, come here, Amado, ya uno va en otro ambiente a su nombre. then you go in another atmosphere. ¿Cuántos están aquí? Are you here? Es decir, que el nombre habla de muchas So it is to cosas. say that the name De speaks la of a lot of forma things, como Dios nos llama. of the way that God calls Padres us. que están aquí, Fathers that are here, tenga cuidado cómo usted le llama a sus hijos. be careful how you call your children. Tenga cuidado qué calificativo usted le pone a sus hijos. Be careful what quality you put on your children. Usted tiene que hablarle a sus hijos You have to call your children como que usted está viendo en lo que ellos se van a convertir, as what they're supposed to be, en quienes ellos serán. of who they will be. Si usted ve a su hijo en la calle, If you see your child in the streets, mírelo como el hombre de Dios que va a servir al Señor. see him as the man of God that's Que going el to serve God. Espíritu de Dios lo va a traer. Wow, yo siento la The presencia de Dios Holy aquí. Spirit, I feel the presence of Alguien God puede here. alabar a Dios. Somebody worship Alguien God. puede alabar a Dios. Somebody praise God. Alguien puede decir, yo y mi casa Somebody serviremos say, a Jehová. Me and my house shall serve the Lord. Pero pastor, hay uno que no le sirve. But pastor, there's one that Que doesn't yo y serve mi him. casa serviremos a That me and my Jehová. house shall serve Pero God. pastor, hay guerra en mi hogar. But pastor, there's a war Yo at y home. mi casa house serviremos a shall Dios. serve God. Alguien puede alabar a Dios. Somebody praise God. Porque cuando usted Because habla when you speak sin usted darse cuenta, usted está profetizando. without realizing you're prophesying. Y ese era el lenguaje que Dios quería ver en, And that's the language that God en wanted el to see pueblo de Israel. in the people of Cuando Israel. vinieron de la tierra prometida, When they came from the promised land, ¿qué usted cree? ¿Qué lenguaje usted cree que ellos venían hablando? what language do you think they were speaking? Un lenguaje negativo. A negative language? Mira, amado hermano, tengo que ser honesto con esto que voy And a I have to decir. be very honest with what I'm about to say. Usted no se imagina el efecto que causan, amado, la gente negativa. You cannot imagine the effect of what negative people La cause. gente negativa Negative people nunca ve solución por ningún lado. never see a solution anywhere. ¿Alguien me está escuchando? Are you listening? Todo lo ve nublado, todo lo ve imposible. They see todo- everything alguien dark dice and amén, everything aleluya. impossible. Somebody Y say hay amen. un detallito en esto. And there's a little detail Que here. para Dios glorificarse y moverse en alguien, That for God to glorify tiene que himself and move in activar la somebody, fe. he has to activate Porque the sin faith. fe es imposible agradar a Dios. Because without faith, it's impossible to please God. Porque el que se acerca a Dios Because whoever gets near God tiene que creer que le hay. has to believe that he can Porque find. la fe Because es faith la certeza de lo que se is espera the certainty of what you y can la wait convicción for de lo que no se and the ve. conviction of what you can't see. Mire, esto lo que da a entender This is what es makes que us Dios no understand puede trabajar is that God cannot work con alguien with negativo. somebody that's negative. Es bíblico. It's biblical. El pueblo llegó con negatividad. People arrive with negativity. Ay, ¿quién se va a meter en esas Oh, tierras? who's going to go into this Ahí hay land? gigantes. There's giants. Eso va a ser imposible vencer. It's going to be impossible Esas to defeat. esa ciudades están amuralladas. That city is very surrounded. Y dice la Biblia que Dios, por el lenguaje que yo hablaba, And the Bible says that the language that they spoke, se enojó. he got angry Porque estaban influenciando a los del pueblo que no fueron. because they were influencing those that didn't go and Sin see. embargo, Josué y Caleb But Joshua and Caleb vinieron hablando otro lenguaje. came speaking another language. Pero qué gigante ni gigante. But what giant? What giant? Nosotros no lo vamos a comer como pan. We're going to eat them as bread. Esos gigantes se van para el suelo. Those giants are going to fall down. Esas ciudades son nuestras. Dios nos las entregó. That city is ours. God gave it to us. Son gente que hablan
fe It's people that speak faith y caminan en and fe they walk in y faith siempre saben que por encima de todo and they always know su that Dios above es all, más grande, más fuerte y más their God is more poderoso. greater and more powerful. No mires el problema más grande que Do tu not look Dios. at the problem that's as if it were greater than your God. Mira lo grande que es tu Dios, Look at how great is your God. que no hay nada que lo pueda enfrentar. That there's nothing that can confront him. Use el lenguaje de fe. Use the language of faith. La negatividad es peligrosa. Negativity A can be very veces el dangerous. gran problema que enfrenta el cristiano Sometimes the problem that the Christian faces, es aquí, it's here. el lenguaje, The language. esa negatividad. Mire, That negativity. para mí no hay una cosa más fea. For me, there's something that's not more Y ugly. va a sonar contraproducente esto. And it's going to sound a little bit contradictory. Un creyente A believer, negativo. negative believer. Eso suena contraproducente. That sounds very contradicting. Un creyente A believer negativo. that is negative. ¿Alguien dice amén esta hora? Somebody say amen. O cree o no cree. Either you believe or you O eres don't. creyente o no eres Or creyente. you are a believer or you're not. Pero si tú eres creyente, But if you are a believer, eres alguien de fe. then you're someone of Y faith. alguien que camina en fe. And someone who walks in faith. Miren, no hay espacio para la depresión, para la There's no ansiedad. space for depression, Porque for está anxiety, lleno de fe, because de they que are filled Dios with faith, está ahí. that Alguien le God puede is dar un there. aplauso a Dios. Somebody give Aleluya. God a hand clap. Hallelujah. El lenguaje. The language. Dios siempre God always buscará la forma, y aquí voy a terminar. will find a way, and I'm going to finish here. Buscará la forma He will find a way de cómo animarnos, of how to encourage us, de cómo levantarnos. of how to arise us. Por eso usted nota, y si usted se tiene que escudriñar, en el momento que ellos iban a entrar a la tierra prometida, That's why when they were about to enter the promised land, no en la primera vez, not the first time, porque la primera vez no entraron. because the first time they didn't enter. Mire algo interesante. Look at this. This is very interesting. Ellos no entraron They did not enter, no porque no tenían posibilidad de entrar. not because they didn't have the possibilities to enter. No entraron porque no creyeron que Dios era capaz de introducirlo. They didn't enter because they didn't believe that God was able to enter them. Por eso en el segundo intento, That's why in the second try, 38 años después, 38 years after, porque ya tenían 2 en el desierto because they already had 2 para completar los going 40, around in the desert to Dios complete 40 hace years, algo diferente y particular. God does something very different and particular. Dios manda a Josué primero God sends Joshua a first que se lea delante de todo el pueblo for it to be read in front of everybody among the public. el libro que se conoce, The book that is el known libro de los recuerdos, as the book of the memories, que traducido en la palabra concreta es which the concrete word that's translated Deuteronomio. means Deuteronomy. Si usted se va al libro de Deuteronomio, If you go to the book of que Deuteronomy, vuelvo y repito, traducidamente quiere decir which I repeat, translated means libro de memorias the book of memories o libro de recuerdo. or the book of remembering. Usted va a encontrar ahí muchas veces la You will palabra find it many times there. acuérdate, Remember, acuérdate, remember, acuérdate, remember, acuérdate. remember. Esa palabra está por todas partes en el libro de Deuteronomio. That word is all over the place in Deuteronomy. Acuérdate. Remember, Acuérdate. remember. Y si usted lo lee, va a encontrar frases que dicen: And if you read it, you're going to find phrases that say, acuérdate, oh Israel, remember, O Israel, cómo saliste de Egipto how you came out of y Egypt. tu Dios te llevó en alas de águila. And your God took you in the wings of Acuérdate, oh eagle. Israel, Remember, oh cuando Israel, tenías sed when you were y thirsty. Dios te dio agua en un And God gave desierto. you water in a desert. Acuérdate, oh Remember, Israel, oh Israel, cuando tuviste hambre when you were hungry, y Dios te dio pan del and God cielo. gave you bread of heaven. Acuérdate, oh Remember, Israel, oh Israel, cuando caminabas en el when you desierto walked in the y la desert, ropa crecía contigo and your y garments nunca would te salieron grow with you, ampollas en los pies. and you never Acuérdate, oh had warts in Israel, your feet. como tu Dios te Remember, guiaba oh Israel, con columna de how fuego God de would guide noche you y con with a pillar columna of de fire at night, humo de día. and with a pillar of Como cloud Dios at fue day. sombra delante de How ti. God was a shadow Acuérdate, before oh you. Israel, Remember, cuando oh tus Israel, enemigos se when your levantaron enemies y Dios arose, le hizo frente and God y Dios los confronted venció. them, and he Acuérdate, defeated oh them. Israel, Remember, oh los Israel, milagros que Dios ha hecho. miracles Y that te God estoy has done. recordando, And I Israel, remember porque you, desde Israel, hoy vas a comenzar a because from now conquistar, on, you will pero begin vas to a
conquistar But you're sabiendo gonna conquer el Dios que knowing va contigo, the God el that Dios walks que with you, camina contigo, the God el that Dios is que with va you, delante the de ti, God that el goes Dios que va. before Ay, Dios you. mío, siento la presencia I de feel Dios. the presence Alguien of se God. puede poner de pie en Let esta hora. somebody stand right Aleluya. now. Hallelujah. Acuérdate, Israel. Remember Israel. ¿Por qué Dios le está recordando? Why is God reminding Israel? Porque Dios quiere que ellos cambien el lenguaje. Because He wants them to change their language. Dios quiere que ellos hablen el lenguaje correcto. God wants them to speak the rightful language. Mire qué interesante. Look how interesting. Dios no quería que unos hablaran un lenguaje God didn't want some to speak one y language otros hablaran otro lenguaje. and another to speak No, another que language. todos estuvieran en un mismo sentido, But for all to be in one en sense, un mismo lenguaje, in one en language, un mismo espíritu. in one spirit. Aleluya. Es como que si yo me le acercara a Mariluz It's as if it were to y le get diga close to Mariluz. Mariluz, Say Mariluz. en este templo la gente no van a caber. In this temple, there's not Vamos a gonna, we're tener not que gonna fit here instalar, anymore. vamos a comprar una pantalla grandota para allá afuera. We're gonna have to buy a huge screen for Para la outside, silla que vamos a tener que or sacar. the chairs that we're gonna have to ¿Qué pull tú dirías outside. si tú estás en mi lenguaje? Why would you say if you're in my language? Pastor, claro. Pastor, of course. Hay que buscar, vamos a buscar la forma de We have to colaborar. find a way Hay to que collaborate. activarnos. We gotta activate Pero de ourselves. repente yo me le acerco a Sara. Suddenly I come to Sarah. Sara, todos los familiares tuyos Sarah, all your nos lo family vamos a members, ganar para Cristo en we're el nombre gonna de win them Jesús. for Christ in Jesus' name. Sara se activa Sarah y comienza activates. a hablar mi lenguaje. She begins to speak Sí, my language. pastor, Dios lo va a hacer. Yes, pastor, Mi God's gonna do it. familia es de Dios. My family is Mi of God. familia es de My Cristo. family belongs Es to como que Christ. si yo me le acerco al siervo It's as if I y le speak digo to al this siervo, man, and I tell him, sus hijas son del Señor. your girls, Y your el daughters belong Espíritu to de the Dios Lord. se le va a revelar. Holy Spirit's gonna reveal Y Dios, himself to them. y Dios la va a traer a sus And caminos. God's gonna bring them Y to van a His ser ways. siervas del Señor. And they're gonna be servants Y el of siervo God. comienza a hablar mi lenguaje And de the servant fe. of God Y begins to comienza a speak my language decir, of faith. Dios And he lo va a begins to say, hacer. God's Dios gonna se do it. le va a revelar. God's gonna reveal Dios la himself va a to them. tocar. God's Dios gonna le touch va a hablar en sueños. Dios God's mío, gonna alguien speak to puede them in adorar a Dios. dreams. Somebody worship Habrá God. alguien que hable mi lenguaje esta tarde. A su nombre. To His name. Oiga. Listen. Es más grande que el gigante que puede enfrentar. por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Oiga. Dios es fiel. Mire, le digo algo Let me tell you something. y se lo digo con honestidad. And I will say with honesty. Cuando yo me fui a casar con la pastora, When I went to get married with the first lady, yo tenía $20 en los bolsillos I only had $20 in my pockets. y $20 sacrificados. And $20 very sacrificed Su nombre. to His name. Esos $20, Those $20 Víctor, que uno lo dobla así that you fold them like this. y no se lo pone en el bolsillo grande, And you don't put them in your big pocket. en el chiquito que está dentro. You put it in the little pocket that's Porque inside the big pocket. Me ha pasado Because that happens. que he tenido un hoyo más bien en el bolsillo That I have a hole y no hay in my cosa que pocket. duela más And there's nothing that hurts you more cuando se te pierden los últimos 20. when you lose your last 20. Mire, cuando a mí me pasa eso, When that happens to me, yo recorro como un sabueso todo el camino que yo transité I walk just like a dog y, with all the way that I've y been walking camino through. como un hermano amigo mío llamado Leonel Santana, And I walk like a brother of mine called Lionel que Santana. tiene una unción y una gracia para encontrarse. That has an anointing and a grace to Yo a find veces hasta anything me on the sorprendo floor. con él. And I'm surprised with him. Bueno, en estos días le enseñé a Selenia. One of these days I showed Selenia. Salí a caminar en días pasados y me encontré un anillo de oro. I went out to walk a past few days and I found a ring of Y gold. le dije, Selenia, vete, cámbiate eso a una. And I told joya". Selenia, go and sell that. A ver, te tengo a Selenia de I have Selenia there as a witness. Me pasa cada rato, pero el amigo Happens mío to me all the tiene time. una gracia para encontrarse con But my brother, he has such a grace to find Pero things. él camina así, But he walks like this. así él camina. This is how he walks. Y si camina al lado de una hoja, le hace así. And if he walks beside a leaf, he goes like this. Pero vive encontrándose cosas. But he's always finding things. Una gracia, una unción para eso. Such a grace and anointing for that. Pero cuando yo me casé con la But when pastora, I got married with the first lady, $20 en los bolsillos yo tenía. $20 I had in my pockets. Pero con una fe.
but with such a faith, con un gozo, with such a con joy, una alegría. with such a Y joy. la pastora se me acerca And the first lady gets to me y me decía, wow, yo quiero mi boda and she would say, wow, I want my wedding, purple, a purple wedding. morada, ¿verdad? Purple. Morada, A purple wedding con azulito. mixed with blue. Y yo le decía los colores que tú quieras. And I would tell her, pick any color you want. ¿Quiere oro? ¿Quiere oro? You want plata? gold, silver? Quiero que haya mucha comida, quiero invitar. I want there to be a lot of food. I want to invite a lot of people. Y yo tenía una fe tan grande. And I had such a great faith. Invitamos a quien tú quieras. I would tell her, invite whoever you want. Que es salón para cuánta gente tú quieres. Y cuando ella The room for termina de how darme many su people you plan, want. And when she finishes giving me yo her le digo, plan, mira, yo tengo $20 aquí. I tell her, look, I only have $20 here. ¿Qué podemos hacer con esto? What can we do with this? Amado, ni ella ni yo Nor her nor I teníamos duda ni pensábamos retroceder en cuanto a la boda. had any doubts or thought about going back Cuando about the wedding. nosotros comenzamos a caminar en fe y a planear, When we began to walk in faith and to plan, gente comenzaron a llamarme, people began to call me. que se dieron cuenta que ya yo estaba comprometido y que me iba a casar. That they already knew that I was engaged and I Y was Dios about to activó marry. una unción terrible. And God activated Y such me a powerful llamaban, anointing. Jeremías, escuché que te vas a casar. And they would call me and say, Jeremiah, I Pasa heard por that la you're going to casa get married. que te quiero entregar $500. Come by my house. I want to give you Me llamaba $500. otra persona, ven, pasa por aquí. Another person would come Que by te voy a my entregar house. $1,000. I'm going to give you Otro que te voy a $1,000. entregar 400. Another one, Hubo una $400. persona que dijo, yo me encargo de toda la comida de la boda. Somebody else said, I'm Otra going to persona llamó y me charge dijo, of all el food. vestido déjenmelo a mí, yo lo compro, yo lo Another pago. person said, leave me the Porque dress. cuando I'll usted pay se it. alinea a la I'll buy it. palabra de Because when you Dios align to the y word of God, camina con fe, and la you walk with provisión faith, va a llegar, the provision la shall finanza come. va a The llegar. finances